678. La crítica al poder real. El traspaso de mando. Lo que dice la ley y la lectura de los medios hegemónicos. Está decidido ya que la jura, como dice el artículo 93, y la entrega de atributos se hacen en el Congreso de la Nación. Vamos al 93 de la Constitución, que dice que al tomar posesión de su cargo el presidente y el vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, pero lo está haciendo ante el pueblo. Una vez que juró, ya es presidente, con lo cual entregar los atributos son 40 segundos, claro. un minuto 20, y se dio por terminado el tema. En el reglamento de ceremonial de la Presidencia de la Nación, en el artículo 114 dice que ese traspaso de atributos debe realizarse en la Casa Rosada, en el Salón Blanco. ¿Y eso es lo que quieren hacer ustedes? Eso es lo que queremos hacer. Toda la discusión es una vergüenza, está manejada por los medios. La transición a lo Cristina Fernández de Kirchner es demostrativo de una mente enferma de poder. Macri ya está cansado de poner la otra mejilla. Macri ya está cansado de poner la otra mejilla. Nos fijan la agenda y yo estoy parado aquí charlando por amabilidad con ustedes y ustedes están haciendo esta nota todo porque nos fijan la agenda. La charla telefónica entre Macri y Cristina. La presidenta reveló que el presidente electo la maltrató. Me pasan el celu y el presidente electo comenzó con un elevado tono de voz a exigirme que debía entregarle el bastón y banda presidenciales en la Casa Rosada, porque era su ceremonia, y que si no lo hacía como él decía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le iba a entregar los atributos, porque ya lo habían consultado. Debo confesar que me sorprendió la exaltada, eufemismo de gritos, verborragia del presidente electo. Cuando logré que me dejara hablar, debe parecerles raro, pero quien hablaba del otro lado del teléfono parecía otra persona totalmente distinta a la que aparece en los medios e inclusive con la que he tenido algunas charlas, a tal punto que en un momento tuve que recordarle que más allá de nuestras investiduras, él era un hombre y yo una mujer, y que no corresponde que me tratara de esa forma. Macri volvió a reiterar que levantará 678, contradiciendo su discurso de tolerancia y de respeto por el que piensa diferente. Creo en la libertad de expresión. Respetar la libertad de expresión. ¿El 678 va a continuar en el canal oficial? No, eso no. Lo he dicho que... Los medios hegemónicos y una nueva mentira. La presidenta estuvo el viernes en la clínica Favaloro para realizarse los chequeos anuales que se hace desde el año 2013, luego de la operación del hematoma subdural. A la clínica fue en auto y volvió en auto. Sin embargo, los medios opositores dijeron esto. Tweet de Mercedes Ninzi. Hace una hora salió de la Quinta de Olivos una ambulancia con 3 coches de custodia. Cristina Fernández de Kirchner estuvo hoy en la clínica Favaloro, en la avenida Belgrano. Lo que las 3 fuentes no han sabido decirme es si estuvo por un chequeo de rutina o si hubo alguna otra cuestión. Otra vez, en relación a la salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay rumores. Sí, entendemos que hoy hubo una comunicación telefónica con el ingeniero Mauricio Macri, presidente electo, que fue hoy mismo, y luego empezaron los rumores. Los rumores de que Cristina Fernández de Kirchner había sido derivada a Favaloro. Tweet de Guillermo Lobo. La presidente se habría quejado durante la semana de dolores de cabeza. Confirmado. Luego de hablar con Macri, CFK fue derivada a Clínica Favaloro. Pero la realidad es que Cristina, luego de hablar con Macri, comió un asado en la Quinta de Olivos. El discurso de Cristina. Ahora, después de una elección de derrota, seguramente vendrán las traiciones, vendrá la dispersión, pero va a venir la consolidación de esos jóvenes y de los dirigentes que estamos convencidos. Estamos convencidos de que este es el camino. Traidores y traiciones hubo siempre, Jorge, no te preocupes. No me preocupo, por eso son necesarios además también los traidores. Son necesarios. Porque si no hay traidores, no hay leales. Exactamente, así que con la lealtad si no hay de los traidores, jóvenes... ¿cómo distinguís a los leales? Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos
a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Arranca 678, programa al cual el destino no para de guiñarle un ojo. ¿Vieron la diferencia de votos entre Macri y Scioli, no? Sí. 678.000 votos. 678. Sí, te lo juro. Leí. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos aquí a 678, nuestro horario habitual de las 11 menos 20 de la noche. Habitual de hoy. Es un habitual de hoy, que nosotros vamos cambiando los hábitos. Les presento a mis compañeros que hoy me van a acompañar, el señor Edgardo Moca. Buenas noches. ¿Cómo está Sandra? Hola. ¿Cómo andan ahora? ¿La temperatura bien? Ahora sí. Bueno, ahora la cambiamos. ¿Cómo está? Buenas noches, con camiseta abajo. Y Cintia García, ¿cómo está? Barra, querido. Muy bien. Muy bien, yo soy con un coso, con un tos. Y nos visita Gabriela Cerruti, que es su faz política, es legisladora porteña por Nuevo Encuentro, también es periodista, es escritora. Y hoy está bien que te viniste hoy porque vos escribiste un libro sobre el futuro presidente. Sobre Mauricio Macri, el así pibe. Es. Donde cuento toda la historia. En realidad el libro lo escribió por primera vez en el 2010, cuando él ya quería ser candidato a presidente, y lo reeditamos ahora este año. Y la verdad es que sí, digo, todo lo que había para decir sobre Macri, digo, uno que ahora tiene que ser políticamente correcto, y entonces se supone que hay que esperar, ver qué hace. Yo no tengo muchas dudas de lo que va a hacer, porque la verdad es que la gente tiene su historia, tiene su biografía y tiene los intereses que lo han llevado hasta el gobierno, y me parece que Macri va a ser en la presidencia Mauricio Macri, efectivamente, y todo lo que estamos viendo en estos días ya de alguna manera lo está mostrando, ¿no? Así es. Y bueno, y ahora lo está mostrando este primer informe que, bueno, ya de algunas cosas se habrán enterado, que fue la charla telefónica entre Cristina
Y Macri, vamos a ver qué fue, cómo lo cuenta la presidenta. La charla telefónica entre Macri y Cristina. La presidenta reveló que el presidente electo la maltrató. Me pasan el celu y el presidente electo comenzó con un elevado tono de voz a exigirme que debía entregarle el bastón y banda presidenciales en la Casa Rosada, porque era su ceremonia, y que si no lo hacía como él decía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le iba a entregar los atributos, porque ya lo habían consultado. Debo confesar que me sorprendió la exaltada, eufemismo de gritos, verborragia del presidente electo. Cuando logré que me dejara hablar, debe parecerles raro, pero quien hablaba del otro lado del teléfono parecía otra persona totalmente distinta a la que aparece en los medios e inclusive con la que he tenido algunas charlas, a tal punto que en un momento tuve que recordarle que más allá de nuestras investiduras, él era un hombre y yo una mujer y que no corresponde que me tratara de esa forma. Cuando pude hablar, intenté explicarle lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus artículos 91 y 93, pero que más allá de lo dispuesto por la Constitución Nacional, el acto de transmisión de mando, por simple comprensión de texto, exige la presencia de dos personas, la que entrega el mando y la que lo recibe, que no se trata de una ceremonia de nadie en particular, sino de un acto institucional, de un Estado democrático y republicano en general, que debe hacerse en el Congreso, porque hasta que no preste juramento ante la Asamblea Legislativa, no es presidente, y que ni bien eso ocurra, se le debe entregar en forma inmediata los atributos del Poder Ejecutivo. Y quien lo tiene que hacer es la que ha dejado de ser presidenta en ese mismo instante, o sea, la que suscribe. El presidente electo siguió gritando y diciendo que no es así, que lo tengo que esperar en la Casa Rosada después de que él jure y hable en el Congreso, y allí entregarle el bastón y la banda. Traté de explicarle que después que él jure, yo ya no soy más presidenta y que por eso tengo que entregarle la banda y bastón, ni bien él termina de jurar en forma simultánea. Y es ahí cuando me dice, muy enojado, que yo lo tengo que acompañar. Y me vuelve a repetir, porque es su ceremonia. Bueno, ahí pensé, hasta acá llegó mi amor. Y le recuerdo 3 cosas. La primera, que no soy su acompañante. La segunda, que el 10 de diciembre no es su fiesta de cumpleaños, sino el día que asume como presidente de todos los argentinos, en un sistema democrático, al que hay que respetar y que su símbolo mayor es la Asamblea Legislativa, donde jura como presidente y donde quien termina su periodo le entrega el mando. La tercera, que no pienso seguir tolerando en silencio como hasta ahora el maltrato personal y público que viene dispensando desde el mismo día en que lo invité a Olivos, luego de felicitarlo por su triunfo. En términos de que no había planteado un temario, no sentimos que valía la pena entrar en esos temas. Ni tampoco las mentiras que se siguen propalando merced a una impunidad mediática nunca antes vista. Lo he recibido con todo respeto, e inclusive fui yo quien dije, como una opinión personal, que el presidente provisional del Senado tenía que ser alguien de su partido, por la línea sucesoria, y que pese a que la bancada del Frente para la Victoria tiene a partir del 10 de diciembre mayoría absoluta de 41 senadores, nuestro espacio iba a votar a quien él propusiera como presidente provisional como una clara señal de gobernabilidad democrática. Es más, me atreví a sugerirle que fuera Federico Pinedo, que además de ser un hombre de diálogo y un caballero, iba a ayudar a la vicepresidenta electa a superar la dificultad objetiva de su salud para estar al frente de sesiones maratónicas, como las que se suelen llevar a cabo con mucha frecuencia en el Parlamento. ¿Por qué entonces el presidente electo declaró, luego de la reunión que mantuvimos, que había sido una reunión improductiva? Cuando en la misma puerta de Villate, en Olivos, al salir, dijo que había sido una reunión cordial y que iba a haber una linda ceremonia de transmisión de mando, para horas más tarde calificarla de improductiva. ¿Por qué se intenta desconocer las innumerables reuniones que han mantenido los funcionarios de nuestro gobierno con las personas que el presidente electo designó?
qué se debe el maltrato? Y se habla de falta de colaboración. Si cuando Lino Barañado, ministro de Ciencia y Tecnología de este gobierno desde el año 2007, me consultó qué hacer, porque le habían ofrecido continuar en el cargo, le dije inmediatamente que sí, si no, no hubiera aceptado. Ya había embalado la mitad de mi oficina y, bueno, me ofrecía hacer la transición ordenada con el nuevo ministro o ministra para el área, y ahí fue Marcos Peña que me dijo que yo al menos era la primera opción, pero obviamente dije que yo no iba a tomar esa decisión solo y que lo iba a consultar con la presidenta. Lo tomó con mucho entusiasmo de entrada. Y me dijo, no, tenés que aceptar porque hay que custodiar esto que hemos hecho, tenés que cuidar a los científicos, sean militantes o no, los científicos son gente muy valiosa. Creo que también sirvió para demostrar que había una voluntad de la presidenta de colaborar en un futuro gobierno, más allá de ciertas chicanas que había habido. Lo de ayer no fue una llamada telefónica para hablar sobre ninguna ceremonia. Fue simplemente una operación mediática más, en donde la sociedad debía leer: Macri le ordenó a Cristina que tenía que entregarle la banda y bastón en la Casa Rosada. Allí fue cuando recordé algo que me había comentado un funcionario de mi gobierno, que participaba en las reuniones para organizar la transmisión del mando con las personas propuestas por el presidente electo. Cuando Federico Pinedo le dijo que tenía que ser en la Casa Rosada por una cuestión de generar una imagen de autoridad en el presidente electo. ¿Imagen de autoridad? Pero si lo acaban de elegir presidente con el 51% de los votos. Está bien, el 49% no lo votó, pero la democracia es así, se gana o se pierde por un voto. En cuanto a imagen de autoridad, acuérdense de Néstor Kirchner, que asumió con el 22% de los votos, que le decían que iba a ser el chirolita del anterior presidente, o que la que mandaba iba a ser yo. ¿Dónde tendría que haber jurado para generar imagen de autoridad? ¿Parado arriba de la mesa del Salón Blanco? La autoridad, no la imagen, no se logra en una ceremonia de transmisión de mando, y mucho menos gritándole a una mujer por teléfono. Una mujer que, además de estar sola, quiere entregar el mando a quien ha tenido el honor de ser elegido presidente de todos los argentinos, y hacerlo en el marco constitucional, que significa la Asamblea Legislativa, que sintetiza la soberanía popular y la representación federal de un Estado democrático. Muy bien, a ver, Cerrote, ¿qué me dicen? A ver, a mí me parece que tiene dos partes esto. Primero es el tema de, efectivamente, del maltrato, si gritó o no gritó. Primero, yo como mujer y feminista creo que si una mujer dice que le gritaron, es porque le gritaron, digamos, ¿no? Y esas cosas deberíamos intentar todas las que defendemos el tema en otros aspectos, defenderlo también en esto. Hoy vi a Gabriela Michetti y a varios diciendo, la presidenta miente. Y se supone que la primera base que tenemos es que cuando una mujer denuncia maltrato es porque hubo maltrato, y el maltrato simbólico y verbal es maltrato. ¿Por qué sucede esto? Hoy me preguntaban varios, vos que escribiste el libro, que lo conocés a Macri, pero Macri no es amable. No, Macri no es amable, Macri tiene esa característica tan propia de determinada clase social de ser obsecuentes con los de arriba y maltratadores con los de abajo, digamos, ¿no? Si hay una arriba y una abajo, pero eso, digamos, personas que suelen ser muy obsecuentes con quienes tienen más poder y muy maltratadores con quienes consideran que tienen menos poder, y en general consideran que las mujeres tienen menos poder que la que tienen ellos. Y también creo, como aditamento a todo esto, que le deben haber dicho, tenés que demostrar autoridad, y como le tiene miedo a la presidenta, porque le tiene miedo a las mujeres en general y le tiene miedo seguramente a la presidenta, que es parte de todo el tema de esta discusión. Parte de todo el tema de esta discusión es que tiene miedo de asumir en el Congreso y que los militantes le canten, o que cuando vaya del Congreso para la Casa Rosada pase algo, en un miedo que se crearon ellos mismos. Se están creyendo sus propios fantasmas. Han creado una cantidad de fantasmas con respecto a nosotros que ha demostrado estos 12 años que no son ciertos. Si hay alguien que nunca ha sido violento en la calle, ha sido este movimiento político, que nunca ha provocado, que siempre ha respetado todo lo que había que respetar, que nunca en una manifestación nuestra hubo una situación violenta. Nosotros hace 8 años que todos los 1 de marzo lo escuchamos a Macri en la legislatura, todos los legisladores sentados, nunca dijimos nada, le juran todas las veces que tienen que jurar y nunca pasa nada. Sí, han sufrido violencia, perdón, los militantes del Frente para la Victoria. Los militantes del Frente para la Victoria, digo, yo siempre me acuerdo que la última vez que me crucé
conversé con el ahora, creo que es director de Juventud, Peter Robledo, que me dice, no te vamos a perseguir. Le digo, la única vez que te pegaron fueron los tuyos los que te pegaron, digamos. La verdad es que, los únicos hechos que sucedieron durante estos años fue contra Cintia, contra periodistas de 678, de C5N. Digo, entonces ese fantasma de que nosotros podemos provocar, la gente está muerta de ganas de ir el 9 de diciembre a la Plaza de Mayo a despedir y abrazar a la presidenta, y los militantes la van a acompañar a la presidenta hasta que se vaya. Esto es así porque estamos orgullosos y felices de estos 12 años y tristes de que se va la presidenta después de haber constituido durante todo este tiempo algo tan importante para nosotros desde la Casa Rosada, digo. Ahora, este es un punto. Entonces, digo, le dijeron demostrar autoridad para después que pueda salir en Clarín. Le exigió a la presidenta y cuando tuvo que demostrar autoridad gritó, porque no le sale y cree que demostrar autoridad es gritar. Yo creo que este es un punto. El otro punto tiene que ver con que nosotros seguimos hablando de protocolo, mientras ellos acaban de decir que no van a cumplir ninguna de todas las promesas electorales, una atrás de otra. Cualquiera que lea hoy las entrevistas a Prat Gay en los grandes diarios, que salieron en todos los grandes diarios, digo, no van a levantar el que ellos consideran cepo, no van a descontar ganancias en el aguinaldo. La entrevista a Prat Gay donde explica no me quemes los informes que vienen. Viene después, después digo, bueno, lo que digo es, mientras sucede todo esto y ellos están diciendo que nada de lo que iba a suceder va a suceder, mientras tanto estamos discutiendo el protocolo, si sigue o no 678, digo, y todos estos temas, porque en definitiva lo que está pasando es que el centro de la cuestión de lo que prometieron y por aquello que los votaron no se va a cumplir. ¿Cintia? Sí, la verdad que adhiero a la lucidez de Gabriela. Yo estuve toda la tarde repasando, digamos, para el programa, qué se decía alrededor de la carta de Cristina a Macri, que fue un cimbronazo durante la tarde. Y la verdad que la reproducción, un hilo de reproducción es lo que dice Gabriela, y que creo que Gabriela Michetti es la que institucionaliza eso de no creer lo que Cristina decía, no creerle a la presidenta, lo cual me parece un atropello no solo al institucional. La presidenta está diciendo que Macri le gritó por teléfono, que el presidente electo le gritó y relata los hechos como fueron, y la vicepresidenta electa dice que no es cierto y no le cree, y genera una revictimización, porque también hay que decir eso, la violencia en sus distintas formas, la violencia es simbólica, la violencia es verbal, la violencia es física. Lo que hizo Macri no solamente es que le gritó, la maltrató, como bien dice Cristina, y lo que pasó en las redes o pasó en la arena mediática, en la arena comunicacional, donde pasan muchas cosas, porque esto tiene que ver con una apabullante situación mediática que se va a profundizar, ya lo sabemos todos, es que descreyeron de lo que decía la presidenta. Pero descreyeron de lo que decía la presidenta y descreyeron lo que decía una mujer que ha recibido un maltrato. E inmediatamente a mí me vino la imagen, ¿no?, salvando las distancias o no tanto, de una mujer que antes de la ley de violencia contra las mujeres va a una comisaría y quiere hacer una denuncia y no le creen. O sea, si la propia presidenta denuncia un maltrato y la institucionalidad, que es con Gabriela Michetti, que es la presidenta electa, descree eso, ¿qué queda para el resto de las mujeres? Entonces a mí me parece, acá me pongo un gran punto de interrogación sobre las políticas de género, ¿no?, que van a continuar con este gobierno, porque ya empezamos con el descreimiento a una mujer que le dice que la está maltratando, porque digamos, políticamente hasta se puede discutir, ¿no? Digamos, Macri quiere ir a la Casa Rosada, Cristina le dice, no, la Constitución dice que el traspaso de los demandos y el juramento se adelante la legislatura en el Congreso. Es, si querés, una discusión política mediática. Coincido con que esto es una instalación de los medios de comunicación. Hasta ahí tiene ese tono. Hasta ahí te diría que hasta la propia presidenta no le había dado trascendencia, porque justamente tiene que ver con ese chascarrillo, ¿no?, mediático. Mientras en la legislatura porteña, y no sé si estoy adelantando un informe, pero hubo un recorte de 350 millones al Hospital Garrahan, aprobado por la legislatura, ¿no? Está Gabriela acá para refrendarlo. Entonces, me parece que hasta ahí tiene ese tono. Ahora tiene otro tono. Tiene el tono de un hombre que maltrata a una mujer. ¿Russo? Sí, en realidad también lo que decía Michetti, que no le creía a la presidenta porque Mauricio es muy educado, dice. Y bueno, nosotros tenemos además pruebas públicas de que en este caso Michetti miente. Porque yo recuerdo perfectamente, a mí me impresionó mucho cuando fue reelecto en la Ciudad de Buenos Aires, que la presidenta lo llamó por teléfono, y recuerdo que él relató a los medios de comunicación que mientras hablaba con la presidenta estaba en calzoncillos, delante de la hija mayor de su actual mujer, además, y prácticamente a nadie le llamó la atención eso, pero el detalle de un alcalde en calzoncillos hablando con una presidenta que lo llama por teléfono para felicitarlo, era absolutamente
grosero y maleducado, de modo tal que Mauricio no es educado, y menos cuando se trata de la presidenta, que está siendo tratada en este momento. Ya sabemos, hemos hablado sobre este tipo de cuestiones sexistas que tienen que ver con limarle su autoridad política, porque no puede evitar Macri que la presidenta deje de ser presidenta y no pierda un ápice de autoridad política. Así es. Vamos a pasar al otro informe que habla sobre el traspaso del mando y lo que dice la ley y lo que no dicen los medios hegemónicos. Vamos a verlo. El traspaso de mando, lo que dice la ley y la lectura de los medios hegemónicos. Artículo 93 de la Constitución Nacional. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea. Está decidido ya que la jura, como dice el artículo 93, y la entrega de atributos se hacen en el Congreso de la Nación. Vamos al 93 de la Constitución, que dice que al tomar posesión de su cargo el presidente y el vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea. Pero lo está haciendo ante el pueblo. Una vez que juró, ya es presidente, con lo cual entregar los atributos son 40 segundos, claro. un minuto 20. Y se dio por terminado el tema. No tienes razón de ser, de pensar una cosa de otra característica, porque la Constitución es muy gráfica al respecto. Ahora, yo digo, si es eso, un minuto 20, un minuto 40, ¿tanto cuesta respetar la voluntad del presidente Macri? Pero que lo que hay que respetar es la voluntad de la Constitución. ¿Por qué tanto escándalo con el traspaso? ¿Vos dónde querés que te entreguen el bastón de mando y...? No es que yo quiera, Mirta. ¿Qué marca la Constitución? Yo quiero por eso, exactamente. La Constitución en el artículo 93 dice que el presidente jura frente a la Asamblea, pero no habla de la entrega de los atributos del Poder Ejecutivo. Donde sí habla es en el reglamento de ceremonial de la Presidencia de la Nación. En el artículo 114 dice que ese traspaso de atributos debe realizarse en la Casa Rosada, en el Salón Blanco. ¿Y eso es lo que quieren hacer ustedes? Eso es lo que queremos hacer, yo me imagino. Si ella no quiere ir a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. Los atributos los entregará la Corte Suprema. Ajá. Toda la discusión es una vergüenza, está manejada por los medios, nos fijan la agenda y yo estoy parado aquí charlando por amabilidad con ustedes y ustedes están haciendo esta nota todo porque nos fijan la agenda. Traspaso, Cristina insiste con el Congreso. La transición a lo Cristina Fernández de Kirchner es demostrativo de una mente enferma de poder. Cristina está encaprichada, ella quiere que todas las ceremonias sean en el Congreso de la Nación. Cristina le está haciendo todo esto a Macri, no se ponen de acuerdo para la transición. Lo digo con todas las letras claramente, esto es propio de una mente enferma. No se puede lograr en la vida mucho más de aquello por lo que se trabajó y no estar conforme con el lugar donde te ponen la banda de presidente nada menos. Me parece que es un mensaje muy pobre, muy triste. Llegar a todo y que no te alcance me parece algo bastante pobre como conducta. La transmisión de los atributos de mando, históricamente esos actos se hicieron en la Cámara de Diputados de la Nación frente a la Asamblea Legislativa. Macri ya está cansado de poner la otra mejilla. Macri ya está cansado de poner la otra mejilla. Si la Constitución dice lo que dice, y si el ámbito natural de un acto como este es hacerlo de cara al pueblo, y si el pueblo está representado por el Parlamento, ¿para qué dar más vueltas? Tendría que ser todo más normal, más tranquilo. Bueno, pero vos tenés los balcones militantes en la Casa Rosada y lo que tiene Mauricio Macri miedo son de las gradas militantes. Ella sabe que el 10 de diciembre termina su mandato. Estoy pensando si no quiere dar una demostración de poder al mundo entero, porque hacer una escena ahí, insultar incluso al presidente... Yo no creo que vayan a insultar. Si lo hacen desde los balcones... ¿Qué sabe quién fue? No sé si no quiere una demostración de poder tipo fascista. Va a estar la cámpora ahí, querido, eso es evidente. Van a estar todos los militantes y no va a ser grato para vos. Eso es lo que comenta la gente, la calle, todo el mundo. Que te sirven, que te abuchen o que te tiren algo, qué sé yo, de arriba. Por eso es en las galerías, ¿no? Sí. Va a ser muy desagradable. Página oficial del Senado de la Nación. El Honorable Senado de la Nación puso a disposición todas las invitaciones para la ceremonia de transmisión de mando. La presidencia del Honorable Senado de la República Argentina
comunica que ha puesto a disposición del presidente entrante el total de las invitaciones para la ceremonia de transmisión del mando a realizarse el día 10 de diciembre a las 12 horas ante la Asamblea Legislativa, en el edificio del Congreso Nacional, donde también se harán entrega de los atributos presidenciales. Amado Boudou, vicepresidente de la Nación. Bueno, muy bien. Yo estaba pensando, en principio me parecía un detalle que habíamos quedado enredados en una situación de por qué el traspaso no es tan importante, dónde le pone la banda, dónde no se la pone, qué sé yo. Pero yo creo que Durán Barba, que debe seguir estando atrás de estas cosas, sí debe considerar importante lo mediático y lo que significa sacarle el poder a Cristina y que el poder lo tenga Macri, ¿no? Digamos, a lo mejor sí hay que darle la importancia. Sí, tiene importancia no como anécdota, porque la anécdota podríamos estar haciendo elucubraciones sobre el significado de tal o cual palabra o gesto y todo entra en un circuito lamentable. Yo creo que lo que hay que intentar es explicarse esto en función de una estrategia que han decidido y que era bastante, que de alguna manera está prevista, que de alguna manera era lógico, que es concentrarse en la primera etapa de gobierno, la etapa donde tienen que conseguir algún tipo de presencia, de legitimidad, después de una elección reñida y después de 12 años de un proceso que va a dejar huellas profundas y largas en la historia argentina, concentrarse en deteriorar la figura de Cristina Kirchner, concentrarse en deteriorar todo lo que es la estructura de apoyo a Cristina, todo lo que es kirchnerismo. Por eso, si no tendríamos que estar demasiado orgullosos de que todo el mundo parece que 678 es una especie de causa nacional. Claro. Entonces no es una causa nacional. Lo que es una causa nacional es golpear el kirchnerismo, aislar a los que impulsaron este proyecto de las nutrientes que están en el pueblo argentino, en el peronismo y en otras fuerzas. De eso se trata. Cristina tiene que ser golpeada en términos metafóricos, pero golpeada políticamente, porque es la única chance que ellos tienen de poder hacer pasar algo que ya está mostrando la hilacha, de algo que deja de ser globos de colores y pasa a ser recorte salarial y presión sobre la justicia y violación de la Constitución y de las leyes. Para hacer pasar eso no tienen otra forma que esta especie de demostración machista, mediocre y pobre de poder, porque está en el ADN, el ADN de la derecha. Hasta cuando ganan las elecciones se consideran dirigentes de un proceso autoritario. Eso es una herencia. Sí. Macri recoge viejas herencias que nacieron por lo menos en 1930, donde el poder surgido de la violencia ejercita violencia sobre el viejo régimen. Digamos, ellos quieren montar la idea de que acá cayó un régimen y que ellos son el emergente de la caída del régimen. Los que acepten hacer la fila detrás del nuevo régimen serán perdonados, bien tratados y considerados. Los que no aceptemos formar parte del nuevo régimen, hay otros métodos para tratarnos. Ese es el cambio. Sí. Ese es el supuesto cambio. Mira, yo creo que se les nota la hilacha en todo. Cuando mandó finalmente el mensaje Macri ayer de que ellos iban a asumir de tal y cual manera, empezaron a decir Pinedo, entre otros, que sabe algo de la Constitución, porque desde las 0 horas del 10... Macri es presidente. No, mi amor, no. Desde que hasta que no jure frente a la Asamblea Legislativa, no es presidente. Es presidente cuando le toma... no hay un horario para ser presidente. Pasa a ser presidente electo, como dice la Constitución, cuando jura ante la Asamblea Legislativa. No es presidente ya, porque quiero desde las 0 horas. Hay todo un mecanismo constitucional que hay que cumplir. Y Cristina no deja de ser presidenta a las 0 horas. Además, como están diciendo, hasta que no le toma juramento. Digo, el tema de los atributos efectivamente es algo absolutamente simbólico, digo, pero lo de verdad, el momento en el que Mauricio Macri pasa a ser presidente es el momento en el que se le toma juramento ante la Asamblea Legislativa. Y esas también son esas cosas las que, ¿por qué le importa más asumir y que se vea la ceremonia en la Casa Rosada que en la legislatura? Porque el poder va a estar en la Casa Rosada, porque el Congreso, entre otras cosas, va a ser un Congreso donde haya mucha presencia kirchnerista. Entonces, todo el verso republicano y de los poderes y de todo, ¿por qué también le interesa que Cristina se enoje y no le dé y se lo dé la Corte Suprema? Porque eso es lo que quieren armar. Porque esto va a ser el gobierno de la alianza entre la Corte Suprema y la derecha, que de hecho ya lo estamos viendo. Ahora esa es una parte de la película y la otra yo creo que dictadura, ¿no? No, la derecha
una alianza entre la derecha y los medios corporativos, porque la verdad es que yo no sé si hoy hay un reclamo nacional y popular con respecto a 678, cuando la cadena nacional macrista que hemos vivido durante estos años, sin que ellos estuvieran en el poder, ahora con ellos en el poder, convierta a la comunicación en la Argentina casi en monotemática de apoyo al macrismo, me parece que todos estos espacios van a ser absolutamente valiosos, estén donde estén. Ahora, también creo que Mauricio Macri es eso, que es claramente eso, y yo que pensé que ibas a contar otra anécdota, Sandra, que fue aquella nota que vos escribiste maravillosa el día que él lanza su campaña en el 2007, cuando se sube una niña a una y le dice, cuando termina la foto, le dice a la chica, retírate. Esa es la manera en la cual se dirigen a lo que ellos consideran que pueden de alguna manera manejar. Y yo concuerdo absolutamente con él que la verdad es que lo que acá está en juego y por lo que van, ¿qué es lo que les preocupa? No lograron que Cristina se fuera en helicóptero, no se lograron que se fuera hecha a pedazos, no lograron que se fuera en migajas, creyeron que iba a pasar por los fondos buitres, creyeron que iba a pasar por Nisman, nos vienen anunciando que nos vamos y que la presidenta se va, y la presidenta se va abrazada por el pueblo, no por los militantes, por el pueblo, porque todos los que tenemos la enorme alegría de caminar en estos momentos por las calles y nos abrazan en la calle, no solamente compañeros o militantes, sino una cantidad de gente, de ciudadanos que piden que le mandemos abrazos, que la quieren abrazar, que la quieren acompañar. La verdad es que con ese abrazo enorme se va hoy la presidenta. Entonces, como no lograron todo esto, Nelson Castro, transmitiendo su propia enfermedad, alguien que yo no quiero hacer psicoanálisis de escritorio, pero la verdad, que alguien que se la pasa viendo mentes enfermas en los demás, digo, algo tendrá de enfermedad en su mente para estar proyectando todo el tiempo eso. Aparte parece panelista de 678, ¿no? Enfermo mental, Nelson, es una cosa nuestra. Digo, el último que les queda, el último escándalo que les queda para armar es el escándalo de la transición. Estamos atravesando eso, el escándalo de la transición, que es el último escándalo que quieren armar para ver si de alguna manera pueden lograr limar la fortaleza enorme con que se va, tal vez la fortaleza más enorme que ha tenido una presidenta en los años democráticos, sin duda, en la Argentina, para irse y se va con todos nosotros deseando que vuelva, digamos, ¿no? Y eso es irse bien realmente de un gobierno. ¿Nora? Sí, a mí me parece que la clave está en lo que decía Edgardo y ratificaba Gaby, en la deslegitimación del kirchnerismo como proceso histórico y identificarlo con la violencia y el autoritarismo. Porque la verdad que uno escucha, y lo que decía Gaby al principio, ¿no? Se crearon sus propios fantasmas y se los creyeron. Porque la violencia parece... Ahora falta Lilita, que está callada en estos días, pero ya anunció todo. Todas las tragedias posibles las anunció, no se cumplieron. Ganaron las elecciones. Son el nuevo poder legitimado por el voto popular por una diferencia escasa, pero diferencia, como bien dice la presidenta en su carta, que le garantiza que es el nuevo gobierno democrático de la Argentina, es la derecha legitimada por el voto popular. Ahora, tener que bancarse que ese poder que perdió, es decir, el Frente para la Victoria, que perdió las elecciones, perdió, pero tiene garantizada una gran masa de militancia, una líder política a la cual siguen respetando, les resulta realmente muy difícil de digerir. Entonces, me parece que se genera, coincido con lo que dijo Víctor Hugo Morales, para mí discutir el tema del bastón y la banda me harta, me cansa, me parece absurdo, la verdad me parece una pérdida de tiempo absoluta, sinceramente. Creo que el tema es lo que están haciendo, el incumplimiento de sus propias promesas electorales por la inviabilidad de llevarlas a la práctica, las consecuencias que han tenido el adelantamiento de medidas económicas que generaron directamente la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados antes de asumir. Entonces, eso es lo que está pasando realmente en la Argentina. Mientras estamos discutiendo estupideces, la verdad, ¿dónde le pone la banda a este hombre que ganó la elección, ya superó el trauma con el padre, está todo bien, quedan 4 años, tiene que gobernar, que sea en beneficio de todos, pero basta de generar idioteces para que hablemos sobre estas pavadas? Vamos al próximo informe, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? El nuevo gobierno ya dijo que no va a cumplir... Bueno, vamos a ver, capaz que sí, pero hasta acá parece que no puede cumplir 2 de sus promesas más importantes, ya lo vemos. Por lo menos. A días de asumir, el nuevo gobierno ya dijo que no cumplirá con 2 promesas de campaña. El denominado cepo continuará de entrada y se pagará impuesto a las ganancias en el aguinaldo.
En la tapa del diario La Nación de hoy. Pratgay, el cepo se levantará cuando se den las condiciones. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la señor. pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. El cepo. ¿Cómo es el cepo? ¿Se termina el 10-11 de diciembre o un poco después? Se termina el 11 de diciembre. ¿Qué va a pasar con el cepo? El cepo lo vamos a levantar el primer día, ¿no es cierto, Mauricio? Pratgay, el cepo se levantará cuando se den las condiciones. Jorge Triaca anunció que el aguinaldo quedaría fuera de ganancias, lo que beneficiaría a más de 1 millón de empleados. No, lamentablemente no creo que lleguemos al aguinaldo. ¿Van a quitar el impuesto a las ganancias? A partir del 2016. El 2016 para nosotros estamos en los últimos días de transición, necesitamos alguna información que todavía no tenemos. Hoy decir que ganancias es un impuesto filosófica e ideológicamente justo, cuando realmente la gente pierde la mitad o el 70% del aguinaldo por ganancias, bueno, es negar lo que le pasa a la gente. ¿Van a quitar el impuesto a las ganancias? A partir del 2016. Lamentablemente no creo que lleguemos al aguinaldo. Ay, qué lástima. Ay, Dios. Qué lástima. Ahora te doy, Gaby, pero no, ahí lo tenía Dante que no me dijo nada. Sí, no, a ver, sobre este informe, o sea, hay algo que yo vengo diciendo acá, que es la cuestión de la sobreexpectativa. Sin duda, digamos, todo presidente llega prometiendo cosas, ¿no? Si damos un rastreo en las elecciones anteriores, seguramente algunas las cumple, otras no, digamos. Pero me parece que aquí ni siquiera se le va a permitir esos famosos 100 días, donde dice, bueno, hay una especie de cheque en blanco en el cual la administración llega y puede hacer. No, me parece que ha habido promesas en parte muy específicas que evidentemente ya por los reportajes, por lo menos que uno le lee a Pratgay hoy, ya no parecerían difíciles de cumplir, tal como habíamos dicho, entre otros nosotros, ¿no? Y respecto de los informes anteriores, sí, yo también, me parece que yo me obligué a mí mismo a no seguir el tema de la banda. Me autoimpuse no seguir esa estupidez. Pero reconozco que, como bien han dicho muchos de ustedes, hay una cuestión simbólica ahí jugando, fálica, no sé, como quieran, digamos. Yo no voy a hacer psicoanálisis barato, pero algo voy a hacer. Me imaginaba una tapa de la revista Noticias diciendo el goce, y Macri recibiendo de ella, ¿sí?, el poder, y ahí el goce, ¿no? El orgasmo de Macri recibiendo... No la vas a ver. Recibiendo... Bueno, no pues... ¿Podés dejar la metáfora ahí? No, pero más recordaba. Pero, y cierro con la cuestión de la simbología. Me parecería, en el fondo, muy bien que sea la Corte Suprema la que le da los atributos. Es un poco... Ese es el emblema. Ese es el emblema, finalmente, de la lógica liberal, de la lógica de un derecho que domina al Estado. Se separa Estado de Derecho y el derecho domina al Estado. Y es la Corte Suprema la que ha gobernado, ¿sí?, a partir de la Constitución de 94 y un formato liberal, ¿sí?, que le impone restricciones a las mayorías circunstanciales. Así que me parece, esa sería una foto muy interesante. Gaby. Sí, a mí nos resulta penoso a todos nosotros, porque no somos señoras que nos quedamos contentos diciendo, yo les avisé, yo les dije, ya vieron. Hacemos política y lo que nos importa es realmente cómo va a estar la gente, cómo va a estar el pueblo. Y la verdad es que yo creo, sinceramente, que vamos a estar mucho peor dentro de muy poco. Y no porque hay que esperar que asuman. Primero porque todo lo que dijimos durante la campaña lo creemos. Entonces, como lo creemos y lo sostenemos, no es que lo dijimos porque estábamos en campaña. Todo lo que dijimos durante la campaña lo creemos y lo sostenemos. Cuando uno lee hoy el reportaje entero de Pratgay en La Nación, dice muchas otras cosas. Dice, sí, vamos a bajar, ¿qué es lo que van a hacer ya? Bajar las retenciones a la soja, al trigo y todo lo demás. Y entonces la plata, ¿de dónde va a salir? Bueno, se va a reunir los empresarios y los trabajadores y todos van a tener que hacer un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores? Lo menos posible. ¿Deben ganar lo menos posible? Y la gente ya está canchera, ¿te acordás? Claro, están subiendo los precios. Entonces dicen, están subiendo los precios. Sí, bueno, porque lo que pasa es que los empresarios estaban acostumbrados a que el gobierno controlara y ahora el gobierno no controla más. Y bueno, controla. Empecé a controlar, o no estaba tan mal que controláramos, entonces no estaba tan mal que controláramos porque algo lográbamos, que era que no subieran los precios. Ahora, los precios están subiendo porque ellos están anunciando una devaluación. Ahora, la devaluación, ¿qué están esperando? ¿Que compren dólares los exportadores, que compren dólares los amigos de ellos antes de anunciar la devaluación? Digo, la verdad es que hubo un momento, como siempre, cuando uno pierde una elección, cuando perdimos la primera vuelta, que dijimos, bueno, a ver, pensemos, ¿en qué nos estamos equivocando? Y en esa cantidad de enormes reuniones, autocríticas, porque siempre uno se autoflagela y cree que hizo todo mal y que por eso
estamos perdiendo y todo, decíamos, bueno, por ahí hay algo que no estamos viendo, son una nueva derecha, diferente, sensible, que viene a hacer otra cosa. Y yo lo que creo es que por más que algunos de ellos efectivamente estén allí porque son una nueva derecha, sensible, que ve el poder o la cosa de otra manera, los intereses que los han llevado al lugar en el que están no les van a dar 24 horas para que no cumplan con sus promesas. Por eso lo primero que tuvieron que anunciar fue la quita de las retenciones. Por eso el empeño en sacarlo a Martín Sabatella de Lasca, porque Clarín no se los va a perdonar si no lo sacan el primer día o el segundo día, y por eso también para nosotros es tan importante defender esa legalidad de Martín en el Lasca o de Gil Carbó en la Procuración. ¿Por eso Bonadío? Por eso Bonadío le rescata... Por eso Bonadío actuando como un poder mafioso, porque lo que pasó el día anterior fue que fue de Godoy, que es el que se tiene que hacer cargo. A ver, aparte, digo, hay alguna de las varias y múltiples acusaciones inventadas contra Martín en este tiempo es el tema de su cercanía con la presidenta. De Godoy. El señor que está siendo nombrado por Macri para ese lugar es el señor que le pagaba las facturas truchas a Niembro, que está imputado en la causa Niembro por ser el que pagaba las facturas truchas, digamos. ¿De qué independencia están hablando? ¿De qué objetividad están hablando si la persona a la que están impulsando para ese lugar es de Godoy? Con lo cual, ¿con qué argumento? ¿Desde qué lugar están viniendo? El único argumento es que Clarín es una de las condiciones que les puso Clarín y que tienen que cumplir con esa condición, porque si no van a empezar a tener tapas en contra de Clarín, porque ahora lo que les va a pasar, amigos queridos, el gobierno es así, el poder es así, es que van a tener las presiones de todos los lados, de los amigos, de los enemigos, de los ojeros, de Clarín, y cada uno va a querer llevarse la parte de lo suyo. Ahora hoy Pratgay dice que no se quita ganancias, que el cepo no existía, pero resulta que existe y que va a seguir existiendo durante un tiempo más, y que lo que sí van a hacer es ver de qué manera los trabajadores se hacen cargo del esfuerzo que tienen que hacer y liberar las retenciones. Y la otra cosa y tengo que decirlo, que es la primera vez que desde que estamos manteniéndonos fuertes, enteros y decididos a defender, como bien decimos, la memoria de todo lo que hicimos estos 12 años, ver al ministro de Economía, antes de asumir, llamando a la Reserva Federal para presentar el plan económico, fue un golpe al corazón. Sí. La verdad, debo decir que fue el primer momento en el que me puse triste realmente y dije, ¿qué país nos va a tocar estos 4 años si lo primero que hace el ministro de Economía es llamar a la Reserva o al Tesoro o a quien llamó, antes de que tengamos la menor idea de cuál va a ser su plan económico? Ojalá se lo aprueben, ¿no? Ojalá se lo aprueben. Aparte hoy dice, no hay problema en que vengan misiones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, es un punto de la carta del Fondo Monetario. Si vienen, van a venir misiones de muchos lados. Cuando decíamos van a venir las misiones del Fondo Monetario, van a venir las misiones del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía acaba de contarle primero a Estados Unidos, antes que a los argentinos, cuál es su proyecto de plan económico. Eso, aunque es algo contra lo que vamos a luchar y es algo que vamos a tratar de mantener, la mayor alerta sobre el tema, al mismo tiempo no podemos dejar de decir que nos pone absolutamente tristes que nos esté pasando eso hoy, ¿no? La verdad, sí, que trabaje para otro país, ¿no? Tengo que ir a un corte. Bueno. Yo quería que trabajara para... No, tengo que ir a un corte. Uy, vamos, no. Muchísimo. Bueno, Gaby, vamos, no. Para eso quiero decir. Silencio, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Una vez más, volver a elegirme. Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 y vamos a ver un informe sobre la discusión que tuvieron Leopoldo Moló y Silvana Giudici sobre la continuidad o no de Gil Carbó. Vamos a verlo. El republicanismo de Cambiemos quiere sacar como sea a Gil Carbó. Si se trata de aferrarse al lugar para continuar en un esquema donde vos ya no sos parte, sobre todo en el caso de Gil Carbó, ¿no? Recordemos que Gil Carbó, además de su militancia expresa al proyecto de la presidenta, ha tenido una polémica actuación, ha sido denunciada, imputada. Yo eximo de hacer un debate sobre lo constitucional, porque ya opiniones mucho más importantes que la mía, la doctora Hayton, el doctor Zaffaroni, pues todos han planteado con mucha claridad que el único mecanismo que hay para remover, no importa, Gil Carbó o Pérez, para remover el titular del Ministerio Público es el mecanismo de juicio político y 2/3, que está contemplado en la ley que reglamenta el artículo 120 de la Constitución. Pero ese no es el punto es quién quiere remover a Gil Carbó. Yo creo que a Gil Carbó la quiere remover el narcotráfico, la trata de blancas, la quiere remover algunas corporaciones económicas que desde mucho antes de que Gil Carbó fuera procuradora estaban en contra de ella,
y el juego. ¿Por qué la quieren remover? En el caso de las corporaciones económicas, porque Mañeto quiere la revancha. ¿La revancha de qué? No solamente de las opiniones que ha tenido Gil Carbó respecto a la ley de medios, sino de la presentación que ella como fiscal hizo en el año 2007 contra la fusión de Multicanal y Cablevisión, cuando en este país ni se hablaba de ella como procuradora, ni nada que se le parezca. Que el expresidente le dio, ¿no? El expresidente Kirchner, lo que demuestra la independencia de Gil Carbó. En el caso de narcotráfico, ¿por qué está promoviendo el cambio de Gil Carbó? Porque al crear las fiscalías especiales, empezó una lucha contra el narcotráfico que nunca se había dado en la Argentina. Y la trata de blancas también. En la Argentina nunca ha habido tanto éxito en la lucha en contra de la trata de blancas, nunca. Pero hay un señor que se ha fotografiado con el futuro presidente de la Nación, que es el señor Martins, que seguramente está tratando de que se vaya la doctora Gil Carbó, porque es una de las cabezas de la trata de blancas en Argentina. No voy a entrar en el razonamiento que propone Moró, porque realmente yo no hago sofismas, ¿no? La verdad que ha dicho tantas premisas como ciertas que son mentiras que no voy a seguir ese razonamiento. No podés decir que a Gil Carbó la quiere correr el narcotráfico, porque la vinculación de algunos miembros de este gobierno con el narcotráfico, con el tema del narcotráfico, la verdad que decir que Gil Carbó es la banderada contra el narcotráfico es tomarle el pelo a la gente. Lo que estamos diciendo es de sentido común. Gil Carbó formaba parte de un proyecto político, cambió el proyecto político, tiene derecho el nuevo presidente, con los mecanismos constitucionales que se tienen que respetar, de nombrar al nuevo procurador. ¿Y cuál es ese mecanismo constitucional? Porque lo ignoro. Simplemente. Cuando ya renuncie, pasar con el acuerdo del Senado. ¿Y si no renuncia? Lo que están trabajando hoy como decía el diputado Tonelli, digamos, hay mecanismos para remover a la procuradora. ¿Pero cuál es? Acuerdo político en el Senado. ¿Sabes? Porque no nos vamos a llevar puesto a todos como hacen ustedes. Pero, a ver, ¿acuerdo político qué significa? ¿Que el Frente para la Victoria ceda el cargo de Gil Carbó? Pero entonces ese no es un mecanismo... Gobernar, no es un mecanismo previsto por la Constitución, perdón. Juicio político, ¿no? Perdón, es un acuerdo político. Es un acuerdo político como tiene que suceder. No, pero el juicio político tiene que tener razones basadas en el mal desempeño de la función. Yo no te estoy diciendo, no, me escuchaste mal. Digo, Gil Carbó, Silvana dice Manoli, que puede haber un acuerdo político. Son personajes declarados de este modelo de gobierno que han dicho que son soldados de la presidenta. Cambió el presidente, yo creo que tienen que renunciar. Silvana, con todo el respeto, pero yo me dediqué la semana pasada a buscar en todo el archivo declaraciones de Gil Carbó diciendo algo que la manifestara como kirchnerista. Y lo único que encontré fue este antecedente de la ley de medios. Cuando yo me acuerdo, yo trabajaba en el diario Crítica de Jorge Lanata. Lanata en ese momento, enfrentado con Clarín y enfrentado con el kirchnerismo, me pedía notas a Gil Carbó, que enfrentada con el kirchnerismo torpedeaba la fusión de Clarín y de Cablevisión y Multicanal. Justicia legítima, nada de eso pasó. No pasó nada de eso en la Argentina. Pero eso no es kirchnerista nada más. Digo, el argumento de militancia política es un argumento cínico, porque el PRO puso un diputado suyo como procurador. Martín Ocampo, ministro de Seguridad y Justicia, reemplaza a Guillermo Montenegro, es un hombre muy conocido, procurador de la ciudad. Sí, ahí a mí me hace ruido, porque él era legislador, ¿sí? Cuando pasa a ser procurador se le dice, bueno, pero vos sos del PRO, no está bien que vos seas el procurador. Él dijo, bueno, pero yo ya ahora no tengo más cargos selectivos, yo lo mío es procurador. Y ahora vuelve, ¿sí?, a ser parte del gobierno. A mí me parece que ahí es lo que discutimos siempre, el que te controla por ahí es demasiado amigo tuyo. ¿Vos decís que él era el Gil Carbó de la ciudad? Bueno, de eso a Gil Carbó se le acusa de eso. Obviamente que no es malo militar. El problema es cuando vos militás una causa en la función que vos cumplís, cuando tenés que ser neutral. Ese es el problema. No estamos diciendo, el procurador del PRO fue diputado del PRO, desde que es procurador nunca más militó en el PRO. ¿Cómo no? Si estaba en el búnker de Cambiemos este año en las elecciones celebrando... Una cosa es estar en un búnker y otra cosa es militar una causa. Una cosa es estar en un búnker y otra cosa es militar una causa. Cuando se propuso a Gil Carbó, había 66 senadores presentes en el recinto. 63 votaron a favor de Gil Carbó. Entonces yo lo que tengo que juzgar de Gil Carbó no es si le gusta o no a Mañeto. Tengo que juzgar si resultó eficaz en su labor en la lucha contra el narcotráfico, etcétera. Y como no engancha perejiles, como no engancha dealer, como me está descubriendo complicidades entre el narcotráfico y la policía de provincias, etcétera, incluso el narcotráfico con jueces federales, yo digo que no hay ninguna razón para remover a Gil Carbó.
Y Macri, el ingeniero Macri, cometería un error, no solamente porque estaría atropellando las instituciones republicanas, sino porque estaría echando tierra sobre su anuncio de que va a enfrentar el narcotráfico. Muy bien, a ver, Cerruti. Sí, me parece que tienen que ver con lo que veníamos hablando antes, digamos, estas son, primero la explicación con respecto a Gil Carbó, mejor que Morón no la puede hacer nadie, digamos, la verdad es que tenía todos los argumentos y Silvana ya hace rato que defiende causas perdidas de la manera en que las defiende, digamos, ¿no? Yo creo que efectivamente tienen un problema serio, digamos, tanto con Martín, como con Gil Carbó, como con Vanoli, como con Bauer, digamos, que ellos mismos durante mucho tiempo han sostenido, criticando, por eso hablábamos también de los fantasmas que ellos creen, y digo, todo lo que han dicho, parte de lo que no pueden entender es que nosotros no hayamos denunciado fraude, hayamos aceptado la derrota temprano, todo con mucha tranquilidad, que los militantes al día siguiente hayan estado tristes o melancólicos y después de nuevo al día siguiente militando y sin nadie oponerse a nada y esperando que ellos armen su gobierno. Digo, acá si hay alguien que está dando muestras de legitimidad, de democracia, de compromiso democrático, es sin duda el gobierno que se está yendo, al cual ellos han demonizado durante estos 12 años y al cual le han dicho cualquier cosa con respecto, por ejemplo, a cumplir o no. Yo quiero saber, y Fight y todos esos, cuando nosotros pedimos en su momento, ¿se acuerdan el tema de Leandro de Puig? Que se le había terminado el mandato y que había que votarlo de nuevo. El escándalo que se armó. Alguien que tenía el mandato ya que estaba vencido y todo, y estábamos tocando a alguien que era el emblema de la República porque ese lugar era para la oposición. Bueno, claramente en el caso de Gil Carbó, en el caso de Sabatella, en el caso de Bauer, en el caso de Vanoli, hay mecanismos fijados por ley y por la Constitución, además en algunos casos en particular, por ejemplo el de Sabatella, ¿por qué tiene que ser nombrado 2 años antes de que se vaya un gobierno para que lo suceda 2 años después, precisamente para que alguien que no sea del mismo signo político esté en ese lugar? Macri va a poder nombrar a quien quiera al frente del AFCA dentro de 2 años, y en el caso de la Procuración, yo creo que hasta fue Hayton quien el otro día habló muy claramente del tema, digamos, es casi un ministro de la Corte, la Procuradora, tiene las mismas garantías que tiene un ministro de la Corte y tiene que tener ese mismo respeto. Digo, nosotros cuando pedíamos la renuncia de Fight porque tenía 100 años y una cantidad de cosas, éramos antirrepublicanos porque un juez de la Corte se puede ir cuando quiera, digamos. La Procuradora tiene las mismas garantías que tiene un juez de la Corte. Hacemos se nos está terminando el 678 de hoy. Cerruti, nos vemos el 9, ¿qué hacemos? Nos vemos el 9 en la plaza, nos vemos el 9 para festejar y abrazar a la presidenta, para abrazarnos entre nosotros, para seguir dándonos fuerza y ganas para defender esta memoria, porque fueron los mejores 12 años de nuestra vida y seguramente los mejores 12 años de la vida adulta de muchísima gente, así que la verdad es que, pero además tampoco lo planteamos como fueron, ¿no? La utopía sigue estando en el futuro, fueron y van a seguir siendo, porque yo le decía ayer a los compañeros, yo no me siento ni en resistencia ni en oposición, yo me siento parte de un partido que gobernó hasta el 10 de diciembre y que va a volver a gobernar, y es un partido de poder que quiere seguir transformando a la Argentina, así que allí estaremos para todo eso. Y a ustedes en particular, lo que me parece que es importante decir es que muchísima gente realmente siente que este fue un lugar donde nos reconocimos como kirchneristas en momentos muy duros, digamos, y donde nos queríamos encontrar para escucharnos y ver qué pasaba. Ese lugar de reconocimiento y esa mirada que todos tenemos y que lo primero que hacemos es mirar a ver qué dice Cristina, y esa sensación de que el kirchnerismo nos cuida y que Cristina nos cuidaba, también muchas veces eso lo encontrábamos en lo que salía y en lo que se decía acá. Así que habrá que buscar el lugar que sea en este canal o en otro canal o donde fuera, para poder seguir encontrándonos en esta suerte de abrazo colectivo que nos venimos dando para defender la memoria de lo que hicimos, para seguir peleando por todo lo que falta hacer y para seguir disfrutando de la alegría de pertenecer al movimiento que cambió la vida de los argentinos. Gaby,